angiógenos y el Haemophilus influenza. Y finalmente en adultos es el Staphylococcus aureus y puede haber bacilos gram negativos, patrones anaerobios y patrones mixtos. ¿Qué quiere decir mixtos? Que ya se mezclan diferentes gérmenes. Entonces, la etiología principal de una osteomielitis, ¿cuál va a ser? El Staphylococcus aureus. Bien, ¿cómo se va a comunicar o cómo la infección puede llegar hasta el hueso? Hay diferentes vías por las cuales se puede producir finalmente la osteomielitis. Ustedes pueden ver acá que la osteomielitis se va a dar en diferentes partes del cuerpo. En todo lugar del hueso, por eso tenemos la osteomielitis. Justo en el seminario de hoy día vamos a ver lo que es osteomielitis a nivel de la cavidad bucal. Porque a nivel de la cavidad bucal vamos a ver que se clasifica un poco diferente de lo que usualmente se hace. Lo que sí tenemos en común son las vías por las cuales puede el hueso contaminarse. Hay una hematógena, una vía directa y una vía por continuidad. Aquí está esta letra. Hematógena, el germen llega al hueso por el torrente sanguíneo, las famosas bacterias. Cualquier causa que origine esta bacteria, ya sabemos que es una causa, ingresa donde a nuestro torrente sanguíneo, ocasionando que este hueso se empiece a infectar. Bien, luego tenemos la vía directa. El germen, su misma palabra lo dice, llega al tejido justo a través de una herida y viaja al hueso. Por eso les decía, algún tipo de traumatismo o algún tipo de lesión que permita o que tenga contacto directo con el hueso y que permita que estos gérmenes lleguen fácilmente al hueso. Y finalmente, por continuidad, la infección va desde las partes blandas hacia el interior del hueso o articulaciones. O sea, se contaminan las partes blandas y a través de las partes blandas llega al hueso. ¿Cuándo se puede producir eso? Por ejemplo, una celulitis. La celulitis justamente es la contaminación de estas partes blandas. Y fácilmente de una celulitis puede producirse una osteomielitis si no se detiene a tiempo. Por eso que normalmente cuando se una celulitis en pierna, brazo, y llega una emergencia, que hacen? Inmediatamente le ponen antibióticos y en muchos casos se internan a la paciente. Dicen, pero solo de una celulitis. No, porque rápidamente, si hay factores de riesgo, puede llegar a producir osteomielitis. Bien, van a ver ciertos factores predisponentes, que era lo que les comentaba al inicio, ¿cierto? Ya tenemos la definición: osteomielitis, inflamación del hueso y médula ósea. Pero como les decía al comienzo, todos los pacientes van a tener osteomielitis. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque van a haber ciertos factores predisponentes que condicionan a los pacientes a tener estos problemas o a que originen esta osteomielitis. Vascularidad de los maxilares. Si ustedes recuerdan un poco de anatomía, el maxilar superior tiene mayor irrigación que el maxilar inferior, ¿cierto? El maxilar inferior, su irrigación es menor. ¿Por qué? ¿De dónde llega la irrigación hasta el maxilar inferior? ¿De dónde? Ya, todo llega. En la parte nerviosa, yo estoy hablando de la irrigación. ¿Por dónde llega el maxilar inferior? Por el mentoniano, nada más, y de ahí salen las ramas. En cambio, en el maxilar superior tenemos las palatinas anteriores, las palatinas posteriores, etc. Tiene una mayor irrigación. Y ustedes recuerdan anteriormente la diapositiva anterior, que dicen que hay una vía sanguínea por la cual el hueso se puede contaminar, ¿cierto? Entonces, si tenemos eso en cuenta,
superior, justamente porque va a tener esa mayor irrigación. Por tal motivo, el riesgo es mayor. Bien. ¿Qué otro factor predisponente? Ya hemos visto que uno es la anatomía. Por eso que a nivel de cavidad bucal vamos a ver que la mayoría de casos de sinusitis se va a dar más en la zona superior que en el maxilar inferior. Pero ¿qué otra condición se puede dar? Condiciones óseas. Pacientes sometidos a radiación, como en el caso de las radioterapias, van a tener una mayor predisposición a que cualquier proceso infeccioso en cavidad bucal pueda llegar a producirse una osteomelitis. Y ahí es que cuando un paciente es sometido a una radioterapia, vayan los paleontólogos a que se desfocalice. ¿Qué quiere decir esa palabra? A que tenemos esa cavidad bucal que no hay más condiciones, tanto periodontal como libre de caries, si el paciente tiene un proceso infeccioso, o hacer una endodoncia, o a veces retirar la pieza dentaria. ¿Por qué motivo? Justamente porque la radiación va a condicionar a que más fácilmente ese proceso infeccioso contamine al hueso. Salud, buenos días. La osteoporosis lamentablemente también es un factor de disponente, así como afecta a los otros huesos del cuerpo, también va a afectar a los maxilares. Y la osteoporosis, aquí vemos una imagen, es una condición en la cual el hueso se convierte como una piedra, ¿sí? Lo que va a dar como consecuencia que el paciente tenga una mayor predisposición a la osteomelitis. Entonces, acá se sustenta lo que les he estado repitiendo desde el comienzo. ¿Todos van a dar osteomelitis? No. Van a haber condiciones que predisponen al paciente. Entonces, si nosotros ya sabemos que un paciente está sometido a radioterapia, ya sabemos que una infección periapical tiene que ser resuelta lo antes posible. Si nos llega un paciente ya con una osteomelitis, nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica, porque quiere decir que el paciente ya ha tenido, tiene ciertas condiciones que debemos de tener en cuenta para el tratamiento. Ahora nos vamos directamente a la osteomelitis en cavidad bucal. Hemos visto en términos generales, aunque esta clasificación se va a tratar más detalladamente en el seminario, pero vamos a explicarla ahora para que la comprendan un poco mejor. Se va a dividir en dos grandes grupos, supurativa y la no supurativa. La supurativa, una de las más frecuentes, se va a dividir en aguda y crónica. Aguda, ustedes ya saben, un proceso agudo, ¿qué quiere decir? Está rápido. Es la inicial. Y la crónica que viene por el efecto prolongado del proceso. La no supurativa va a ser llamada osteomelitis esclerosante. Hay focal y difusa. Focal porque se circunscribe en un área y difusa porque ya ocupa un área. Y finalmente vamos a tener la osteomelitis periostitis proliferativa, conocida como la osteomelitis esclerosante de la red, que se va a dar en niños. Y finalmente hay dos tipos de osteomelitis ya no tan frecuentes, que es por actinomicótica, por hongos, y la famosa osteomelitis por radiación y necrosis. Repito, estos casos son frecuentes en pacientes sometidos a fuertes radiaciones, como pueden ser radioterapias a consecuencia de un cáncer en cavidad. O a veces pacientes también sometidos a radioterapias de mama, aunque hoy en día es más directo la radiación, pero antes, años atrás, cuando radiaban a un paciente de mama, la radiación salía un poco más dispersa. Por
activa, ¿qué le va a pasar al hueso? El hueso sí se destruye. ¿Bien? En un inicio es como muy activo, por eso que ustedes el hueso lo van a ver como si fuera un serrucho. La actividad osteoclástica es mayor. Ustedes saben que en el hueso normalmente, ¿qué ocurre? Están los osteoclastos y los osteoblastos, ¿cierto? Pero en un equilibrio. Acá, ¿qué pasa? La actividad osteoclástica aumenta. ¿Y esto qué quiere decir? Que se va a destruir ese hueso. Y alrededor vamos a ver, obviamente, miren el puntito, los puntitos. ¿Qué creen que representan los puntitos? ¿Cómo? Comienza a haber un infiltrado crónico de polimorfos nucleares. Y si hay un montón de polimorfos nucleares, ¿qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan un poquito de la pulpa que les decía que primero empezaban los polimorfos nucleares, ¿cierto? Y de ahí comenzaban a aumentar. ¿Qué se producía? Habían tantos que ¿qué pasaba? Comenzaba la licuefacción de esos polimorfos nucleares. Y recuerdo cuando hablamos en las primeras clases de pus, ¿qué era la pus? Un exudado purulento. ¿Y de dónde venía? De esa licuefacción de los polimorfos nucleares. ¿Ven por qué es importante los primeros temas? Porque todo lo que empieza a ocurrir, incluso en nuestra cavidad bucal, viene de esa base. Entonces, al inicio, ¿qué empieza a haber? Gran cantidad de polimorfos nucleares. Entonces, le pregunto, ¿al inicio habrá pus? Al inicio no hay pus, no hay una fístula. Pero sí, como en el seminario lo van a explicar, el paciente va a tener mayor sintomatología y va a haber mayor destrucción de hueso. ¿Qué va a pasar en la crónica? Como todo proceso inflamatorio, ¿qué empieza a haber acá? Miren. Intenta reparar, porque siempre va a haber ese intento, parte de todo proceso inflamatorio. Pero el hueso, ¿qué le pasa? El hueso se sigue destruyendo, pero ya no vemos como si fuera un serrucho. No sé si ustedes lo observan, como que mayor continuidad. Pero el hueso no lo ve más delgadito, porque obviamente la destrucción continúa, pero ya está en una fase crónica, ya no en la fase inicial, más agresiva. Aquí el hueso continúa la destrucción, comienza a ver qué cosa, mayor infiltrado de vasos sanguíneos, otras células, y aquí ya empieza a ver la pus, comienza a ver ese drenaje y ya puede darse lugar a la aparición de fístulas. Por tal motivo, la sintomatología clínica aumenta o disminuye, se atenúa, es la palabra más adecuada. El paciente va a tener sintomatología, pero baja, no va a ser tan intensa como al inicio. El hueso se va a seguir destruyendo. Pase, señorita. El hueso va a continuar esa destrucción, pero no de la manera tan agresiva que se dio en la fase aguda. Ahora vamos a ver más adelante qué pasa histopatológicamente y van a ver cómo esos cambios clínicos y lo que describo coincide con la parte histopatológica. ¿Qué pasa en la no supurativa? Acá que dijimos que no hay pus. Aquí comienza a ver, miren estas líneas que se forman. ¿Y ustedes qué ven en esta imagen? ¿Es más delgado o más grueso? Es más grueso. Comienza a ver una formación inapropiada de este hueso.
sintomatología en el paciente es completamente diversa. Y eso en el seminario lo van a mencionar. Muchas veces esta osteomielitis es detectada como un hallazgo. Y también se puede dar a consecuencia de procesos infecciosos de larga data. Y van a ver que el tratamiento acá es completamente diferente al no supurativo. Ahora nos vamos a la parte histopatológica. Recuerden, ¿qué dijimos? Que en la fase aguda que pasaba hay una mayor destrucción de hueso. Y miren acá, ¿qué parece? Un serrucho, ¿cierto? No es tan exagerado como en el esquema. ¿Y qué pasaba ahí con el hueso? Se destruía, empezaba a necrosarse. Y alrededor, en la parte medular, ya empieza el infiltrado inflamatorio. Aquí está en un panorámico. Pero, si sabemos ya que ese hueso se está necrosando, dentro del hueso hay osteoblastos y osteocitos. ¿Cómo creen ustedes que van a estar estos en ese proceso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Desbalance? Más o menos, pero ¿qué creen que va a pasar con el osteocito? ¿Va a estar o no va a estar? Miren acá la imagen, miren estas circunferencias azules. ¿Qué hay adentro? ¿Hay algo? ¿Hay algo adentro? No hay nada. No hay osteocitos. ¿Por qué? Porque es un hueso necrótico. El osteoplasto está vacío. Ustedes saben que en el hueso que está el osteoplasto y dentro del osteoplasto, como P, estoy diciendo que está el osteocito. Pero en este caso, ¿qué pasa? Vemos al osteoplasto, hay otro, pero no hay osteocitos. ¿Por qué? Porque ese hueso se está necrosando. Y miren aquí en la crónica, miren el hueso, ¿cómo ya cambia? Se ve una mayor continuidad, ya no se ve como el anterior. Pero de igual forma, miren, osteoblastos vacíos. También se puede decir ausencia de osteocitos dentro del osteoplasto. Miren acá podemos distinguir un poquito mejor el reinflamatorio. Miren acá, ya empiezan a ver qué cosa. Mayor cantidad de vasos sanguíneos. Aquí tenemos otra imagen de una osteomielitis supurativa crónica. Miren la continuidad del hueso, ya no vemos eso como un serrucho. ¿Y qué vemos? Gran cantidad de osteoblastos vacíos y ausencia de osteoblastos. Miren, los osteoblastos van a estar acá porque intentan formar. Acá ya no hay osteoblastos, porque es un hueso necrótico, se está muriendo. Entonces, para ir adelantando un poquito, miren alrededor, ya empieza a haber áreas de liquefacción, que quiere decir esa formación de pus. Entonces, si vemos un hueso necrótico, esa pus, ¿qué creen que sería el procedimiento adecuado en estos casos? Antibióticos. Drenaje. ¿Qué creen que es lo primero que van a hacer? ¿Cómo? Drenaje y antibióticos. Drenaje y drenar esa pus, antibiótico y qué más. ¿Debemos dejar este hueso necrótico? Ah, no, la septoctomía. No, el tratamiento ya va a ser quirúrgico y antibiótico terapia. ¿Por qué? Porque es un hueso y está destruido en proceso infeccioso acá y tenemos que retirarlo para permitir ¿qué cosa? Que no siga destruyendo el hueso adyacente. Dejar tejido sano, ¿para qué? Para que se vuelva a formar. Pero se forma en base a qué? A un hueso ya sano. Por tal motivo, el tratamiento en estos casos va a ser tanto el quirúrgico como los antibióticos al paciente. Y vamos a ver, yo espero que en el seminario también nos expliquen qué pasa radiográficamente. Coloquen imágenes.
radiográficamente, si vemos hueso destruido, ¿vamos a ver el radiculado normal? No, en una fase aguda, ¿ustedes verán cambios radiográficos? Casi no vamos a ver cambios radiográficos, vamos a ir más por la sintomatología. Pero por lo general el paciente va a llegar en una fase crónica. Porque muchos pacientes tienen dolor, ¿qué hacen? Se empiezan a automedicar. Por miedo, por tiempo, por diferentes factores. Entonces, radiográficamente vemos cambios ya en la fase crónica y vamos a ver en el seminario esos cambios que se van a dar. Vamos a ver imágenes de qué tipo, a ver los que van a dar en el seminario, radiolúcida o radiopaca. Radiopacas y radiolúcidas. ¿Radiopacas y radiolúcidas? Sí. Bueno, no en todas, ¿no? En la supurativa. En la supurativa vamos a ver radiolúcidas irregulares. ¿Radiolúcidas cómo? Irregulares. Vamos a ver imágenes radiolúcidas. Creo que todavía aún no lleva radiología, no lleva. Cuando hacemos referencia a imágenes radiolúcidas, quiere decir que son imágenes oscuras. Cuando hablamos de radiopacas, son imágenes bien claras, bien blancas. Pero ahora con estas imágenes que se colocarán en el seminario vamos a poder ver que radiográficamente también hay diferencias entre una y otra. Miren, acá lo vemos más cerquita. Miren el osteoplasto, como les dije no hay nada, no hay osteocitos. Aquí podemos ver uno chiquitito que con la justa teoría, pero el resto totalmente vacío. Miren acá alrededor, como es la fase crónica, obviamente ya vemos esa liquefacción. Y ahora nos vamos a la esclerosante. Miren radiográficamente, vamos a ver un hueso, como les dije, más ancho, ¿cierto? Más denso. Pero ¿qué ven de diferencia con esta? Miren la imagen, miren acá. A pesar que es un panorama, ¿qué llegan a observar? Los osteoplastos más grandes, igual, pero está más o menos por ahí. Aquí está el osteoplasto, ¿qué observa? Que sí hay osteocitos, ¿por qué? Porque se está formando un hueso irregular. Incluso, miren acá alrededor, vamos a ver actividad osteoblástica y vamos a ver estas pequeñas líneas que son llamadas líneas de reversión. ¿Por qué? Porque nos deja la huella del nuevo hueso que se ha ido formando. Miren. Entonces, radiográficamente vamos a ver un área del hueso mucho más denso, más claro. Por tal motivo, esas imágenes van a ser radiopacas. Lo que nos indica que entre una osteomielitis supurativa y una osteomielitis esclerosante vamos a ver diversidad de características clínicas, vamos a ver diversidad de características radiográficas y vamos a ver que histográficamente también hay diferencias. Acá dijimos que se dividía, miren, aquí ya no hablamos de aguda y crónica, aquí hablamos de, ¿qué dije anteriormente? Focal y difusa. Focal porque se va a circunscribir en un área y difusa porque va a ocupar un área mucho más grande. El tratamiento por lo general acá es de antibióticos. No llegan a la cirugía en todos los casos. Con antibióticos, sobre todo en la focal, llegan a resolver algún problema. La cirugía, por lo general, aplica más cuando se trata de un área difusa. Y acá vemos otra imagen histopatológica. Miren acá, sí se observa el crecimiento del hueso, ese aumento, pero totalmente irregular. Miren. ¿Y qué pasa alrededor? Vemos mayor infiltrado fibroso. Vemos un hueso donde observamos gran cantidad de osteocitos. ¿Por qué? Porque
Y vamos a poder apreciar acá, miren, la actividad osteoblástica. ¿Por qué? Porque está formando, el osteoblasto forma eso. Y aquí vemos, miren, acá se ve mucho más clarito el osteoblasto con el osteocito en la parte interna. Bien, vemos que histopatológicamente hay diferencias. Y ahí que en el examen, ustedes ya saben que viene una clase más, ya viene el examen parcial. Y en el parcial sí van a ver algunos casos clínicos chiquititos, pero ustedes tienen que establecer el diagnóstico. Entonces se van a mencionar, se mencionará tanto clínico como histopatológico. Ustedes pueden determinar el diagnóstico o pueden poner también verdadero o falso. Pues tomen en cuenta lo clínico, lo histopatológico y lo radiológico, porque al momento de mencionar un reporte de caso y marcar verdadero o falso, puede haber un pequeño detalle histopatológico o clínico o radiográfico que indica que ese caso clínico es falso, no es verdadero. Presten atención y si se dan cuenta es una correlación. Lo clínico va a correlacionarse con los cambios radiológicos y a su vez lo clínico tiene relación con esos cambios histopatológicos. Por eso les decía en el comienzo, ustedes entienden la base, todo lo que han hablado de inflamación, incluso de trastornos vasculares, es más fácil que correlacione lo que va sucediendo en la clínica. Bien. Continúo. Causas, miren, hemos hablado primero de osteomielitis. Hemos dicho que hay factores odontogénicos en esta osteomielitis a nivel de los maxilares, ¿cierto? Pero también hemos mencionado estos factores predisponentes que van a condicionar que un paciente pueda ocasionar una osteomielitis más fácilmente que otro tipo de paciente. Pero ¿qué infecciones odontogénicas pueden llevarnos a una osteomielitis? Todo es una asociación. El factor causal con el factor predisponente. Miren, una simple caries dental. ¿Por qué una simple caries dental? Porque la caries dental va progresando y que generaba pulpitis. Primero reversible, luego irreversible. Si no era tratada, ¿qué ocurría? Ya comenzaba a haber procesos periapicales. Por eso que una causa de infección odontogénica puede iniciarse con una caries dental. Hay proceso periapical, pero hay una caries, hay la contaminación empieza de tiempo. Pericoronaritis. ¿Han escuchado este término? A ver, ¿qué he escuchado? ¿Qué es? Es una inflamación. Peri, ¿qué quiere decir? Peri, alrededor. Corona, alrededor de la corona. Itis, inflamación. Inflamación alrededor de la corona. ¿Qué se inflama? ¿Qué hay alrededor de una corona que va a erupcionar? Les decía, es muy común en terceros molares. Cuando empieza a erupcionar, miren lo que está pasando acá. Cuando empieza a erupcionar una pieza, es como una flor que va abriéndose en la encía. Como está en la parte posterior, a veces es más fácil que se acumulen restos alimenticios que se contaminen, originando la inflamación de esa encía alrededor de qué? De la corona de esa pieza dentaria que va a erupcionar. Y esto también puede ser causa de una infección odontogénica. No crean, el paciente llega con bastante dolor. A veces no puedo ni abrir la boca. ¿Qué observamos? Una pericoronaritis. Traumatismos dentarios, lo que les comentaba al inicio. Un trauma de ese diente también puede terminar siendo objeto de una infección de origen odontogénico. Exodoncia de dientes infectados. O sea, todo el mundo que se le quite un diente infectado va a provocar un proceso mayor.
de ahí que en algunos pacientes, y sobre todo si se hace la exodosia de un diente con un proceso infeccioso, hay que darle antibiótico. Años atrás, ¿qué pasaba? Retiraban la pieza, ya sí, no pasa nada, ya lo sacamos. Pero cuando ya hay una infección, sí se le tiene que dar al paciente un antibiótico. Eso no quiere decir que en todas las extracciones, si por ejemplo van a extraer un diente con un tratamiento de ortodoncia, ¿le van a dar antibiótico? No, el paciente no se necesita dar un antibiótico. Pero cuando hay un proceso infeccioso, sí, y si encima hay una predisposición o ya hay factores predisponentes, con mayor razón se le cubre al paciente. Aplicando anestesia troncular, lo que les decía al inicio, ¿no? Aplican una troncular. Ejemplo, una aguja inadecuada. Antes era más frecuente, hoy en día no, porque las agujas son descartables. Antes no, antes las agujas se tenían que esterilizar años atrás. Hoy en día eso baja increíblemente. ¿Qué puede ser otra causa? Que el área donde se va a poner la troncular esté totalmente contaminada. Por eso que antes de poner una anestesia, siempre al paciente se le limpia la zona. Hoy en día es muy común que lleguen a la consulta y siempre se le dice al paciente a un colutorio antes de hacer el tratamiento. ¿Por qué? Para disminuir esa preocupación o esos factores que puedan contaminar el área. Causas iatrogénicas. ¿Qué lo puede originar? Estamos rezando, a veces el paciente se mueve, cogemos otra área. Movimientos ortodónticos. Un movimiento ortodóntico inadecuado puede generar también osteomielitis, sobre todo la esclerosante, más que la de tipo supurativa. Entonces, no es hacer ortodoncia por hacer. Hoy en día ya hay las especialidades, justamente por eso. Cada diente, ya se los he mencionado, soporta una fuerza específica. Cuando esa fuerza es excedida, obvio que se daña el diente y los tejidos adyacentes. De ahí la importancia del conocimiento. Si no, simplemente nos enseñarían, se cura así, se hace así. ¿Por qué adquirimos tanto conocimiento antes de empezar los tratamientos con los pacientes? Porque hay un sustento científico para cada procedimiento que realizamos y evitar estas fallas o reducir al mínimo los efectos colaterales de cualquier procedimiento. Continuamos. Fases de esta infección odontogénica. Fase dentaria, endosterial, de gas y abscesos, porque drena a la parte submucosa y subcutánea. Y finalmente la resolución. Eso es lo que se busca en todo proceso de estas infecciones odontogénicas agudas. Miren, aquí está este esquema que lo ejemplifica muy bien. La fase dentaria, cuando la infección se circunscribe netamente ¿a dónde? En el diente. ¿Cuál sería esa? ¿Qué proceso inflamatorio se circunscribe al diente? La colitis. Incluso las irreversibles. La fase endosteal es cuando el proceso ya llega al ápice y contamina el endosio. Los abscesos, como ustedes ven acá, miren, este proceso que pasa, empieza a drenar. Cada uno, momentos diferentes, circunstancias diferentes. Pero como les digo al comienzo, de frente va a ser un absceso. No, un paciente que llega con un absceso, bueno, ¿qué pasó acá? Bien, la fase dentaria. Se puede producir en horas o en días, porque ustedes saben muy bien que esa pulpa se puede contaminar, ya sea por una caries, ya sea por una fractura. Por tal motivo se puede dar de una manera mucho más rápida en horas o puede demorar días. Se nota ligero edema, porque todo queda a nivel pulpar. Y el dolor puede ser leve
causa usualmente no requiere antibióticos. Les doy un ejemplo. Hay una pulpitis. Cuando no se da un proceso periapical, simplemente se hace la endodoncia y el paciente no requiere antibióticos. Entonces, cuanto antes se detecte ese compromiso para que el diente sea tratado, el pronóstico es mejor, los efectos colaterales disminuyen y sobre todo no se le tiene que dar al paciente tanta medicación. Eso es cuando se hace de una manera, cuando el paciente llega a la consulta. Se podría decir de una manera inmediata o es un paciente que regularmente va a sus chequeos odontológicos. Entonces, cuando va a su chequeo, se detecta una caries, uno empieza a eliminar y dice, uy, ya hay compromiso pulpar, hacemos una endodoncia, a ese paciente ni siquiera se le necesita dar antibiótico. Pero no es lo mismo en pacientes que venían con procesos de larga edad. La fase endosteal, hay la diseminación de la infección al hueso circundante, lo que yo les decía. El proceso de acá ya avanzó a nivel apical. Al avanzar acá, la posibilidad de contaminar el endosio se incrementa considerablemente y afecta a todo. Afecta al hueso compacto, al hueso esponjoso y arterioso. Comienza a contaminar toda el área. Y miren, aquí ya nos vamos al área en que el proceso infeccioso comienza a afectar qué cosa. Tejido subcutáneo. ¿Bien? ¿Qué empieza a producir? Celulitis. Tumefacción dolorosa del tejido blanco. ¿Por qué dice tumefacción? Porque hay un aumento de tamaño. ¿Por qué se da? A consecuencia de qué se da esta celulitis, de una propagación difusa de ese exudado purulento. Ahí en la celulitis va a haber pus y ya se da por esa propagación, ya el foco comienza a ser infeccioso. Es una respuesta obviamente inflamatoria, por eso dice celulitis. ¿Qué características clínicas va a haber? Lo característico de una inflamación aguda, calor, lo toca, está caliente. Enrojecimiento, como vemos en la foto, lo vamos a ver bien enrojecido. Va a haber dolor e hinchazón de la zona afectada. El tratamiento de todas maneras es antibiótico y eliminar el factor causal. Aquí lo vemos en cavidad bucal, pero ustedes saben que la celulitis se puede dar en cualquier lugar del cuerpo, en la pierna, en el brazo. A veces una celulitis se inicia simplemente por la picadura de un zancudo o a la picadura de una pulga. ¿Qué ocurre? Te pica y ¿qué haces? Produces escozor, ¿qué empiezas? A arrancar. ¿Tus uñas siempre van a estar limpias? No, microscópicamente hay contaminación. Tú comienzas a introducir contaminación, bacterias, sobre todo cuando tanto que te rascas, ¿qué pasa? Se empieza a inflamar. ¿Cómo? Se empieza a inflamar. ¿Se empieza a inflamar directamente? ¿Qué haces con la piel? De tanto rascar que le haces a la piel. La dermis, digamos. Galaceras, ¿cierto? Desgarras parte del epitelio. Entonces uno mismo produce ese proceso infeccioso, miren. ¿Y qué ocasiona? Una celulitis. De algo tan simple como una picadura. Que hubo factores predisponentes, obviamente. Puede ser el sistema inmunológico del paciente, condiciones previas, pero nosotros mismos transmitimos la contaminación a través de nuestros uñas. Por ejemplo, la imagen que les daba al comienzo, un golpe, una fractura, que después estalla y la contaminación, las bacterias empiezan a utilizar. ¿Bien? Y el tratamiento no queda otra más que antibiótico. Y dice, remoción de la causa, obviamente, eliminar lo que está originando esa formación de pus. Miren la celulitis.
usamos estas imágenes y vemos esto? Porque nosotros, según la ubicación de esa hinchazón, de ese proceso, nosotros ya podemos deducir de qué pieza o de qué área se está tratando, o qué área está afectada. Miren acá, tenemos una mitad, ¿cierto? Ahí tenemos que recordar un poquito de anatomía. Nosotros sabemos que tenemos nuestro maxilar superior, nuestra mandíbula y maxilar inferior. Hay músculos. ¿Qué músculos más importantes vamos a tener? Miren, a nivel de nuestras mejillas tenemos el buccinador. Y debajo de la lengua, que es el que nos permite muchas veces apertura, nos permite definitivamente, parte de los músculos que permiten apertura y cierre, es el miloyoideo. Este drenaje puede ir, según el diente, a diferentes zonas y pueden pasar el músculo, o sea, ir por encima del músculo o quedarse debajo del músculo, produciendo esa tumefacción en diferentes regiones. Miren en el maxilar superior a dónde se puede ir. Puede irse al paladar, puede irse delante del buccinador o puede irse al seno paranasal. Es poco frecuente, pese a que la tabla es más delgada, pero se puede dar. Entonces, si va por delante, por encima del buccinador, ¿dónde vamos a ver la inflamación? Casi por debajo del ojo. No sé si ustedes recuerdan una de las imágenes de inflamación que veíamos un niñito con el ojo medio cerradito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa pustre, ¿no? Donde por encima del buccinador. Ya viéndolo acá, nosotros decimos, se trata de una pieza superior. Pero miren, también se puede ir debajo del buccinador, por tal motivo lo vamos a ver dónde, el vestibular. Entonces, ¿ese proceso inflamatorio va a estar debajo del ojo? No, lo vamos a ver a qué altura, casi debajo de la nariz, más en esta área. Y esa vía va a depender mucho de qué pieza es. ¿Por qué? Porque eso proviene de dónde? Del ápice. Según ese ápice, el ápice afectado va a coger esa vía. Como se va a elegir el camino. Y miren en el inferior. En el inferior también puede ir hacia abajo. Y se puede ir a vestibular o a lingual. Hacia vestibular, que va a coger también delante del buccinador. Por tal motivo, lo vamos a ver en esta área. Puede irse debajo del buccinador, yéndolo por acá. Pero, miren, ¿qué pasa con el miloideo? También puede ir delante del miloideo o debajo del miloideo. Cuando va encima del miloideo, se va a ubicar debajo de la lengua, va a ser el sublingual, el espacio sublingual. Ese paciente va a poder hablar bien, ¿no? Va a tener incluso la lengua medio elevada, porque está drenando debajo de la lengua. Puede ir debajo del miloideo, del submandibular. ¿Dónde vamos a verlo? ¿Dónde vamos a ver la hinchazón? Debajo de la barba.
antibiótico y hemos visto que la licuefacción de esos polimorfos nucleares. ¿Qué tipo de necrosis es? Entonces, ¿cómo? Licuefactiva. Va a haber bacterias, en este caso sí. Células blancas de la sangre también, porque ya hemos dicho que hay esa licuefacción de esos polimorfos nucleares. El tratamiento, como ustedes pueden ver acá, incisión, drenaje y antibiótico terapia y eliminar el factor causal. ¿Cómo colocamos un drain? Los odontólogos lo solemos colocar porque no es difícil. Uno agarra un pedazo de un látex, un guante estéril, hace como un rollito, hace un pequeño corte con una Matthew, como lo pueden apreciar acá, y dejan el drain y esto comienza a salir. ¿Por qué lo colocamos? Porque, ¿qué creen ustedes? ¿Que lo pinchan y sale la cara? No, porque eso tiene un origen, tiene que seguir drenando. Por eso es el antibiótico, para empezar a resolver ese proceso infeccioso, pero sobre todo posteriormente tratar el factor causal. Si un paciente llega en esta condición de origen dentario, ustedes le van a poder hacer una endodoncia. En esa misma cita van a poder hacerle la endodoncia, ¿no? Porque ese paciente debe estar con un dolor insoportable y ustedes intentan poner una anestesia y dicen que ay, no le cogió la anestesia. No es que no le cogió, lo que sucede es que todos esos espacios están ocupados por el proceso purulento. Ustedes inyectan y esa anestesia no va a infiltrar donde tiene que infiltrar. Segundo, ese paciente no te va a abrir bien la boca. Por eso que la medida inmediata, ¿cuál va a ser? Dar antibiótico, que si se le puede hacer una vía de drenaje para ayudar a que esa pus se elimina, y una vez que eso baja o se resuelve, se tiene que hacer tratamiento odontológico, porque si no, ¿qué va a ocurrir? Si se deja el factor causal, ¿se va a repetir esto o no? Por supuesto que se va a repetir. Bien, ahora nos vamos a los famosos espacios que empiezan a ocupar esta pus. Como ya les mencioné, a nivel de los maxilares vamos a tener el espacio bucal, es decir, que se va hacia adelante, el palatino y el infratemporal, lo que les explicaba hace un momento. A nivel bucal se puede ir delante del bucinador o se puede ir debajo del bucinador. Y a nivel del paladar, obviamente, el drenaje va a ir hacia el paladar. Pero todos los dientes va a hacer que ese drenaje vaya hacia el paladar. Vamos a ver que no. Cuando nosotros veamos una fístula a nivel del paladar, nuestra sospecha inmediata debe de ser el camino y sobre todo el incisivo lateral superior. ¿Por qué? Justamente por la posición que tiene anatómicamente, y aquí nos muestra, miren qué fácil va a ocupar o el proceso va a ir hacia el paladar, como ustedes lo ven acá. Miren el proceso, cómo ocupa, se podría decir, gran parte de la mitad del paladar público, ¿cierto? Ustedes podrían deducir, puede ser la premolar, porque miren hasta dónde llega. Pero aunque ustedes no lo crean, uno de los dientes que debe de pensar es el lateral o el canino. En este caso es el lateral. Miren acá a nivel vestibular cómo se nota el proceso inflamatorio. Y aparentemente ven algo, ven mucha destrucción. No, acá se nota que el proceso carioso ha empezado. Entonces, la ubicación ya nos puede dar un indicio de cuál es la pieza problema. Obviamente hoy en día tenemos muchos exámenes auxiliares como la radiografía periapical que nos permite identificar mejor. Pero en líneas generales nosotros vemos que la fístula llegó al paladar, es más seguro que sea un incisivo lateral o un canino del diente afectado. ¿Bien? Cuando hablamos de piezas posteriores, las piezas posteriores sí va a afectar más o se va a referir más a eso. Puede ir delante del bucinador, que en muy pocos
paciente con una elevación justo debajo de esta. Eso hay que depende justamente de la anatomía que presenta el paciente. Ahora nos vamos a nivel mandibular. Lo que les decía al inicio, también vemos el bucinador, puede irse delante o debajo del bucinador, por eso vamos a ver la mejilla ocupada. Vamos a ir verlo dependiendo del miloioideo. Puede ser sublingual. ¿Qué quiere decir sublingual? Debajo de la lengua. Va a estar por encima del miloioideo. O se puede ir submandibular debajo del miloioideo. Y a nivel vestibular vamos a tener el submentoniano o a nivel bucal, dependiendo si sobrepasa el, ¿cómo se llama el músculo que está acá? ¿Cuál? El bucinador. Y según el área ocupada, va a inflamar o va a originar la tumefacción de una determinada área facial. Pero acá, a nivel mandibular, debemos tener en cuenta algo muy importante. Cuando afecta a nivel sublingual y cuando afecta a nivel submandibular. ¿Por qué? Porque se puede originar una angina de Luna. Y cuando ya el paciente tiene este problema, nuestra medida inmediata es derivarlo a una emergencia. ¿Por qué? Por las estructuras anatómicas adyacentes que fácilmente el paciente puede iniciar a tener un problema respiratorio. Bien, vamos a hablar de la angina de Ludwig, pero vamos a continuar acá. El espacio sublingual, generalmente originado a nivel de premolares y molares. Cuando vemos el área sublingual inflamada, sospecha inmediata de premolares y molares. Va a depender mucho de quién, de la inserción del miloioideo. Bien, a nivel submandibular, la infección causa una tumefacción que se inicia en el borde de la mandíbula. Si hay compromiso del espacio sublingual, se denomina también angina de Ludwig. Y nos vamos. Miren acá. Miren el proceso. ¿Está en la parte alta de la mejilla o en la parte baja de la mejilla? En la parte baja de la mejilla. Por tal motivo, el proceso donde se está dando, ¿debajo de qué? Del miloioideo, antes del músculo facial. Por eso es que lo observamos acá. La angina de Ludwig es una celulitis que afecta los espacios faciales entre los músculos y de otras estructuras de la parte posterior de la boca. ¿Qué músculo va a afectar, obviamente? ¿O qué músculo nos determina esto? El miloioideo. Miren el proceso, tanto a nivel sublingual como a nivel submandibular. Bien. ¿Qué sucede acá? ¿Qué estructuras anatómicas adyacentes tenemos? ¿Qué es esto? La tráquea. Miren. ¿Cómo? ¿Qué? Tenemos ¿qué cosa? Faringe, laringe, tráquea. Y si a nosotros nos oprimen esas estructuras, ¿qué nos pasa? Dejamos de respirar. ¿Cómo? No hay paso de aire. ¿No qué? Nos asfixiamos. Cuando una persona la aorta, ¿qué pasa? Reprime esas estructuras anatómicas y las vías respiratorias quedan obstruidas. Por eso les decía que cuando ya hay este proceso, intentar solucionarlo en el consultorio con antibióticos, vendar, probar resultados. No, ese paciente tiene que ser trasladado inmediatamente a la emergencia. No solamente por el riesgo de ahogamiento, sino que, ¿qué hay acá debajo de eso? En el pericardio, ¿qué encontramos? ¿Qué estructura anatómica importante tenemos? Pulmones.
tenemos el corazón y fácilmente este proceso infeccioso va a llegar al corazón. Por eso que una angina pulmonar lo consideran una emergencia y es un riesgo vital para el paciente. Y miren que lo pudo haber originado un proceso infeccioso a nivel de la cavidad bucal. Angina de Lupin, por ejemplo, también les puede ocurrir a pacientes alérgicos. Ustedes se comieron unos camarones, eran alérgicos a los camarones, en tu caso, se empieza a edematizar ese estómago. Por eso que el paciente se ahoga, esta parte comienza a haber una tumefaction, porque justamente hay una edematización del área. Ustedes miren la imagen de acá arriba, miren la lengua, miren el lado izquierdo con el lado derecho. ¿Ven alguna diferencia? Los que tienen sus dispositivos acá van a observar una tumefacción a consecuencia de esta voz. ¿Qué signos clínicos va a presentar el paciente cuando llegue? Disnea. ¿Qué es disnea? Dificultad respiratoria. Disfagia. ¿Qué es disfagia? Dificultad para tragar y obstrucción de estas vías aéreas. Riesgo de muerte, tratamiento, drenaje antibiótico ya por vía parenteral, por vía endovenosa. Por tal motivo, ¿lo vamos a poder solucionar en la consulta? Obviamente no, porque este paciente requiere de ciertos procedimientos de emergencia. Ahora bien, hay ciertos factores, así como hay factores predisponentes, van a haber factores que complican ciertos procesos. Tenemos factores del huésped, factores microbianos y factores de antibióticos. Factores de huésped. ¿Quiénes nos van a complicar la vida? Como a veces solemos decir, son todos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué hacemos referencia a esa palabra? Porque fácilmente puede fracasar el tratamiento, porque fácilmente el paciente no va a responder al indicado o al procedimiento. Pacientes inmunosuprimidos. ¿Quiénes son esos pacientes inmunosuprimidos? ¿Son los pacientes con VIH? ¿Quiénes son pacientes inmunosuprimidos? Pacientes con cáncer, pacientes en tratamiento con quimioterapia, pacientes diagnosticados muchas veces con depresión o con estrés, porque ustedes saben que el estrés que origina cae, ¿qué cosa? El sistema inmunitario. Bien, por eso ustedes recuerdan que cuando hablamos after, que van a explicarlo mejor la otra semana en el seminario, a pesar de ser una lesión ulcerativa, lo hemos tratado en qué parte, como una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque estos pacientes cuando hay estrés, ¿qué pasa? Comienza la formación de aftas. Pacientes, sobre todo mujeres, con trastornos hormonales, hay cambios inmunológicos que aparecen las aftas. Entonces, todo aquel paciente inmunosuprimido tiene mayor tendencia a una complicación. Diabéticos no controlados. La diabetes otra vez. La diabetes está involucrado en muchos diagnósticos y muchos planes de tratamiento, porque son pacientes. ¿Qué les sucede? ¿Qué es la diabetes? Una enfermedad sistémica, ¿cierto? Que afecta a diferentes órganos. Y parte de esos órganos, ¿cuáles? Aparte del riñón, hígado, páncreas, ¿qué se altera en el dedo? ¿Se acuerdan que hablamos de trastornos en la tercera clase, si no me equivoco? Cuando hablamos de la cascada de coagulación, ¿qué dijimos? A los pacientes diabéticos se altera esa cascada porque tienen una alteración de la agregación plaquetaria propio de la enfermedad que tienen. Entonces, si esa agregación plaquetaria está alterada,
alterada. ¿Ese paciente va a coagular normal? No. Estoy hablando del no controlado. No. ¿Se acuerdan de lo que yo les mencionaba? ¿No? Si el paciente es diabético y ustedes van a hacer una extracción, ¿qué tenían que ver? Que su glucosa esté dentro de los valores normales. Incluso le decía, hoy en día se puede hemoglobina glicosilada justamente para asegurarnos que ese paciente esté controlado. ¿Por qué? Porque un paciente no controlado va a tener muchos problemas de agregación plaquetaria y de cicatrización. Por tal motivo, es más fácil que haga complicaciones. Pacientes alcohólicos. Los pacientes alcohólicos también van a traer estos problemas también de agregación plaquetaria. De ahí la importancia cuando se le hace la anamnesis al paciente. Se toma una vez a la semana, diario. Ha tomado hoy día, más aún si te dice que toma diariamente. ¿Por qué? Porque te puede complicar un procedimiento. Corticoterapia prolongada. Pacientes que por alguna enfermedad tienen que consumir corticoides por largo tiempo. ¿Quiénes son esos? Los pacientes con algunas enfermedades autoinmunes, pacientes en tratamiento con quimioterapia. Muchas veces ellos paralelamente están con corticoides por largo tiempo. Pacientes desnutridos. Obviamente un paciente desnutrido va a estar inmunodeprimido. Y finalmente las leucemias. ¿Por qué las leucemias? Porque justamente va a tener afectada la serie blanca. ¿Y la serie blanca de qué es responsable? De la defensa, de una buena respuesta inflamatoria. ¿Estos pacientes van a tener una buena respuesta inflamatoria? No, van a tener una respuesta inflamatoria siempre exagerada. Por eso les decía a veces, un paciente con leucemia, en algunos casos, uno de sus primeros signos son a nivel de la cavidad bucal, empiezan a tener sangrado. Pero más de lo normal es que me cepillo los dientes, me saca un montón y no para. O de la nada me empieza el sangrado de las encías. ¿Por qué? Porque tienen alterada esta serie blanca y esta agregación plaquetaria. Ustedes le mandan un hemograma a este paciente y sus leucocitos están en 60.000, 70.000. Y eso es cuando recién inician, porque se les puede elevar más. Su recuento de plaquetas bajo. Nosotros lo vamos a diagnosticar, no, dirigir obviamente a un andólogo, pero nos va a traer complicaciones, claro. Ahora, ¿a estos pacientes se les va a dejar de tratar? No, a estos pacientes ¿qué pasa? Se les controla, se les estabiliza y es mucho más recomendable, si es un tratamiento de emergencia, mandarlo o derivarlo a un centro de mayor complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Un centro de mayor complejidad, ustedes van a ir aprendiendo, son centros que ya tienen cuidados intermedios, tienen UCI, tienen sala de operaciones. Ustedes no se han dado cuenta que en el Seguro Social pueden ir a uno de los hospitales del Seguro Social y a veces dicen, no, los tenemos que derivar a otro por la complejidad, porque ese centro o ese establecimiento de salud, a pesar que tiene centro de hospitalización, que tiene centro quirúrgico, no está preparado para los procedimientos. Igual nos ocurre a nosotros. Hay cosas que no podemos hacer en la práctica privada, así adquiramos diferentes tipos de capacidades, porque esa capacidad nos va a hacer darnos cuenta que no vamos a estar preparados para una comunicación. No siempre va a ser porque no podamos un procedimiento. O sea, un procedimiento en la práctica privada no solamente depende de nuestras capacidades y competencias, también depende del equipamiento que tengamos. Es importante tenerlo en cuenta, porque creen que ocurren muchas veces estos accidentes o que los pacientes llegan a fallecer, a veces por un procedimiento odontológico simple, o como se escucha hoy en día, con una simple liposucción, porque no consideramos qué cosa, factores que pueden inducir a una complicación, porque no tenemos en cuenta los factores de
nadie lo quita, pero no las condiciones que requiere ese paciente. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Para entender nuestra limitación. No siempre va a ser una limitación de habilidad, puede ser una limitación de infraestructura. Continúo. Factores microbianos. ¿Qué factores microbianos pueden influir a una complicación? Las infecciones mixtas. ¿Qué quiere decir? Que ya se mezclan diferentes tipos de bacterias. Ustedes recuerdan al comienzo cuando hablábamos de osteomielitis. Siempre estaba el estafilococcus, ¿cierto? Pero también de acuerdo a la edad intervenían, ¿qué cosa? Otras bacterias. Cuando comienza a ver esta mixtura de infecciones, es que vienen las complicaciones. Por eso es que hay una mayor facilidad que se produzca una osteomielitis o una celulitis en pacientes que ya comienzan a tener infecciones mixtas. Virulencia bacteriana. Aquí llamamos virulencia, decimos virus, pero lo relacionamos a virus, no a bacterias. Pero se usa ese término de virulencia bacteriana cuando la cantidad de microorganismos supera es tal que no llega a resolverse fácilmente con un antibiótico que supuestamente es específico para esa bacteria. ¿Por qué? Y lo dice, hay una gran virulencia bacteriana. Por ejemplo, ¿no han escuchado que en los hospitales hay una virulencia grande que se refieren solamente a virus? No, se refieren a que las bacterias cobran o adquieren gran resistencia, que su virulencia aumenta. ¿Qué quiere decir que adquieren resistencia? Que ya no responden a un antibiótico común. Por eso que en algunos pacientes, yéndonos a hacer un profundo, por ejemplo, en infecciones urinarias a repetición que comienzan a ser productivos, porque esa misma bacteria en ese paciente ya no responde igual a un antibiótico y darle un antibiótico de mayor espectro, porque su virulencia aumentó. Cuando hay este riesgo en el paciente, se nos complica más el asunto, porque no vamos a poder dar la famosa clindamicina, que es lo que normalmente los oncólogos recetamos en casos de osteomielitis. ¿Por qué? Porque es un antibiótico que mejor responde a nivel óseo. Ustedes van a ir aprendiendo, por eso es importante, de farmacología. Cada antibiótico responde según el área afectada. Un paciente que esté tomando un determinado antibiótico, por ejemplo, para una infección urinaria, no quiere decir que le va a responder igual para una infección a nivel de la cavidad bucal. De ahí que cada curso tiene un valor agregado para prepararnos integralmente. Tipos de bacteria, ese es otro tema. Porque a veces nosotros suponemos, ya, siempre en la osteomielitis va a haber esta bacteria. Pero ¿qué pasa si se metió otra? Entonces ya tenemos que hacer antibiogramas. Comenzar a detectar qué tipo de bacteria nos está complicando la vida y por eso no responde el paciente a la medicación, al tratamiento que se le está dando. Y hemos mencionado factores del huésped, factores microbianos y factores antibióticos. Esto es un poco asociado al factor microbiano. ¿Por qué? Lo que les decía hace un momento. Los factores antibióticos, ¿por qué puede estar dado? Por la resistencia que genera el paciente a determinados antibióticos. ¿En qué paciente puede ocurrir eso? Recuerdo cuando les comentaba en frutitis, cuando llegaba una necrosis o un proceso periapical, el paciente que había estado haciendo en todo ese tiempo, se tomaba, se automedicaba. ¿Qué hacía? Se tomaba primero su antiinflamatorio, de ahí tomaba su antibiótico, la clásica, la amoxicilina. Que la pobre amoxicilina, siendo un tratante con un medicamento tan eficaz para cavidad bucal, para muchos pacientes es como que no le dan nada. Y de verdad, la amoxicilina es bien eficaz para problemas a nivel dental. Pero ¿qué
antibióticos, nos dificulta también el tratamiento. De ahí la importancia de concientizar al paciente, de ir a controles periódicos y no medicarse con cualquier cosa. Peor, antes se usaba la ampicilina de 500, antes de la amoxicilina. ¿Qué pasaba? Ahora la ampicilina, nada. La amoxicilina ahora ya se está usando, por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulámico a nivel de problemas de cavidad bucal. ¿Por qué? Porque la amoxicilina sola tampoco da efecto. Porque cada antibiótico trata determinadas áreas o combate determinadas bacterias que suelen formarse en determinadas áreas de nuestro organismo. Pero si nos enfrentamos a la resistencia del paciente, ¿qué va a ocurrir? Justamente complicaciones. Porque un paciente va con un proceso, usted le pregunta, usualmente toman un antibiótico, no, yo nunca tomo, pero no se está diciendo la verdad que hasta por el hachís se está tomando la amoxicilina o se toma la famosa acitromicina. ¿Qué ocasiona, de verdad, cuando llegan a un proceso fuerte de vías respiratorias que le terminan dando un menorrea? Hoy en día es un antibiótico de amplio espectro que trae problemas renales y que puede producir hasta convulsiones, pero no queda otra más que llegar a esos antibióticos. ¿Por qué? Por la resistencia que va creando el paciente. Por eso es importante que interroguemos adecuadamente al paciente. Entonces, como hemos podido ver el día de hoy, y lo van a reforzar en el seminario, hemos visto diferentes infecciones inespecíficas a consecuencia o de origen odontogénico en la mayoría de los casos, en los cuales debemos tener en cuenta qué cosa, factores predisponentes y qué más, qué complicaciones debemos de tener en cuenta. Debemos de considerar al huésped. ¿Quién es el huésped? El paciente, para determinar nuestro plan de tratamiento y la respuesta que esperamos en determinados casos. Y entender que de algo tan pequeñito como una carie, si hay un descuido por parte del paciente, puede llegar a consecuencias mayores. Y si eso se agrega, esa predisposición, eso se va a incrementar y la infección va